Capitalismo woke, sois demasiados. Bueno, vamos a ver lo que nos dice Mario Honderman, un poco más grande, para que lo leáis. Muchas gracias por la información y la explicación sobre la ideología woke, utilizada por los grupos corporativos para la manipulación social y la reducción de la población mediante la corriente feminista. Esto hay que precisarlo, ¿no? La pregunta es ¿por qué la reducción de la población beneficia a los grupos corporativos? Bueno, mediante la corriente feminista, vamos a ver, nosotros intentamos no utilizar la palabra feminismo porque, como muchas palabras con carga ideológica, puede querer decir cosas muy distintas, ¿no? Por eso induce a confusión y manipulación. Entonces, hay dos conceptos distintos. Uno es el proceso de emancipación de la mujer y otro es la manipulación de ese proceso en base a intereses corporativos. Y a esto le llamamos posmofeminismo. Feminismo posmoderno, si queréis, posmofeminismo. Bien, para distinguir, feminismo puede querer decir, ya digo, cosas muy distintas según quién lo esté diciendo y en qué contexto. Bien, vamos a ver este tema de la reducción de la población, porque es algo que a todos se nos ha hecho difícil de creer, chocante, hasta que vamos viendo pues cómo se va evidenciando en la historia, pues yo diría en la historia del capitalismo, ¿no? Ya hemos explicado en alguna ocasión, primero, cómo ese concepto de que sois demasiados, porque a ver, cuando dicen la población es excesiva, ellos no están pensando en sí mismos. Luego veréis cómo uno de los que más defiende esto pues tiene 5 hijos, el otro tiene 7 hijos, etcétera, ¿no? Están pensando en vosotros. Vosotros sois demasiados. Normalmente es el vulgo, los que no sois de la élite como nosotros. Bien, ese concepto ya nace con el malthusianismo a principios del siglo XIX. Y luego, claro, se empieza... No es que la filosofía, el análisis económico, en el caso de Malthus, sea realmente el origen, sino que a eso, digamos, tiene eco fundamentalmente porque encaja con los sentimientos de la aristocracia o de los grandes inversores, ¿no? El malthusianismo luego se le añade el darwinismo social, al que, bueno, unos tienen que mandar y otros que no. Los conceptos eugenésicos, esa doctrina de que los mejores se tienen que reproducir más y los peores menos. ¿Quiénes son los peores? Vosotros. Al final, en unos casos las razas que no nos gustan, en otros casos los discapacitados y en otros casos, al final, pues el vulgo. Vosotros, todos los demás. Bien, estas filosofías están también en el origen del apoyo al fascismo, al nazismo, a principios del siglo XX, del apoyo al control de la natalidad, no por razones de interés social, sino por razones, ya digo, eugenésicas o en base a estas ideas de que sois demasiados. Y el sois demasiados se apoya siempre en una causa, otras en otra. Después de la Segunda Guerra Mundial fueron causas geopolíticas. Los países que no controlamos tienen demasiada gente y se reproducen demasiado. Y otras en causas económicas. Y las que están más de moda en estos 30, 40 años del partido único son las causas conservacionistas, ecológicas. Sois demasiados, estáis haciendo daño a la naturaleza. Luego veréis en el vídeo, pobres búfalos, que hay demasiada gente para que sobrevivan los búfalos. Mejor que haya menos gente y que haya más búfalos. Bueno, el caso es que con un pretexto o con otro, siempre se intenta defender el mismo concepto, ¿no? Esto es importante entenderlo porque, claro, luego explica muchas cosas. Evidentemente, no es el único objetivo que está detrás del posmocapitalismo, de esta corrientes socioculturales, de que es el ámbito sociocultural del neoliberalismo, pero que están detrás, ya digo, del posmofeminismo, del catastrofismo climático, de la manipulación masiva de migrantes, como instrumento de mano de obra barata, de la manipulación de minorías sexuales, etcétera, etcétera. Bien, ya hemos publicado otras veces otros vídeos. Estas cosas se dicen por parte de las élites de forma
normalmente contenida, a veces muy expresamente, por ejemplo, en varios documentos de la Guerra Fría, ya lo hemos comentado varias veces, haciendo referencia a la necesidad de reducir la natalidad. La población es muy alta y vamos a reducir la natalidad. El concepto de reducir la población se utiliza menos, pero a veces a algunos se les escapa con total claridad, ¿no? Ejemplos hay pues de uno de los fundadores del Club de Roma, que ya sabéis que es el gran impulsor del catastrofismo climático, también el rey consorte de Inglaterra, que falleció hace pocos años, que era un hombre al que se le escapaban las cosas de vez en cuando, también haciendo referencia a que 8.000 millones son demasiados, con 1.000, 1.500, 2.000 serían suficientes, ¿no? Y como para ellos esto es algo obsesivo, es lo más importante, ¿no? Y ahora vamos a ver a Ted Turner, una persona muy conocida en Estados Unidos, un multimillonario muy conocido en Estados Unidos, entre otras cosas fue el fundador de CNN y, bueno, propietario de grandes medios de comunicación, etcétera, ¿no? Vamos a ver una grabación interesante, os dejo con ella. Mr. Turner, I was wondering if you think it's a good idea to reduce 90% of the population because we are being overpopulated by a lot of... 90%. 80? Prince Philip said 80, sir. I go with 85. I think 2 billion is about right. Right, me too, thank you. One-child family. Exactly. One-child policy. Can you speak about your population control, saying you wanted to reduce the population to 95% extermination? You said you want a one-child policy, but you have 5 kids. Doesn't make any sense. But that's what the Nazis did with eugenics, sir. Is 80% depopulation enough? Is 80% enough? 90%? And who's going to decide who lives and dies? Be ashamed of yourself. This is no laughing matter, sir. Depopulation is no laughing matter. Your silence shows complicity, sir. Ted, who's going to decide who lives and dies over your eugenics population program? You're no better than a Nazi. Bueno, esto es una visualización de algo que ha estado durante muchos años en la mentalidad de las élites corporativas occidentales, ¿no? Y que está en la raíz de estas corrientes en base a las cuales se han constituido los objetivos del posmocapitalismo, ¿no? Y sobre los cuales están trabajando nuestros grupos políticos, ¿sí? Y sobre las cuales ha estado funcionando en Europa y Estados Unidos en los últimos 30 años. Esto es muy importante cuando uno de vosotros en un comentario ha dicho: bueno, ahora el trumpismo está amenazando al capitalismo woke. Bueno, capitalismo woke u otro capitalismo, ¿qué más me da? No, ¿qué más me da? No. El capitalismo, ha habido muchos momentos en los que social y económicamente ha sido constructivo, otros en los que ha sido menos constructivo y otros en los que está siendo radicalmente destructivo para los propios países en los que se asienta, ¿eh? Y estos 30 años, el capitalismo woke, nuestros grupos políticos, esto hay que dejarlo claro para saber de qué estamos hablando, nuestros grupos políticos, esos que nos dicen que son de izquierda, de derecha o de centro, es mentira, son capitalismo woke y están, o posmocapitalismo, ¿no? Son neoliberales, son atlantistas, porque están sometidos en todos los aspectos estratégicos a lo que les dicen las grandes corporaciones, ¿eh? El hundimiento de este capitalismo woke, en principio, es algo
tremendamente positivo para la humanidad y en este caso, sobre todo, pues, para Occidente. Estos señores están destruyendo Occidente por objetivos de control social, evidentemente esta reducción de la población o reducción de la natalidad, dicen a veces, es un instrumento de control o por objetivos de beneficio. Los dos objetivos fundamentales que están detrás del posmofeminismo, detrás de la manipulación de minorías sexuales, detrás de esta utilización de los movimientos migratorios masivos, tanto como objetivo de generación artificial de beneficios como con un objetivo de control social, y detrás, creo que ya lo he dicho, del catastrofismo climático también, y de ese fomento del individualismo, la destrucción de las comunidades humanas, debilitamiento, si queréis, de todas las comunidades humanas, desde los sindicatos hasta la familia. Bien, creía que era importante hacer esta reflexión para enganchar los dos conceptos. Evidentemente, hay más datos que se pueden dar. Tenemos más vídeos que los hemos ido proyectando de otras personalidades, ya lo hemos comentado al principio. Pero lo normal es que no se hable de que hay que reducir la población. Esto les suena muy fuerte, sino que utilizan la expresión reducir la natalidad. No es lo mismo, pero esto ya se dice de forma mucho más abierta en todo tipo de documentos de la Guerra Fría, fundamentalmente. Documentos, muchos de ellos que fueron secretos, pero que están claramente en la base de las políticas desarrolladas por la administración norteamericana y luego por la Unión Europea. Bien, vale, pues gracias por seguirnos, dejarnos preguntas o comentarios y acordaros de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos. Un saludo.